Vale, continuamos. Entonces, como ya sabéis, las partes de esta gestión de información, lo voy a poner en grande para que lo veáis, gestión de información y la documentación turística, tenerlas en mente, ¿vale? La primera es determinar el tipo de información. Aquí veis cómo podría ser turística o no turística, general o especializada, interna si la generamos nosotras desde los centros o externa si procede de otros organismos o entidades externas, públicas o privadas, ahora veréis algunos ejemplos, por ejemplo, pues eso, el claustro, si hacen un folleto sería una información pública. Sin embargo, si tenemos una información del listado o bueno, de un hotel, sería una información privada o de una empresa de senderismo o de, yo qué sé, de rutas a caballo, pues sería una información privada. Gratuitas o de pago, que hay también información de pago. Sí que hay, pero más bien son folletos con más información, ¿no? Serían catálogos, es lo más habitual que se encuentra. Y las gratuitas son las que ofrece el Consell y también otras que por publicidad se quiere hacer, ¿no? Como por ejemplo Cangarra Seca, que iremos a visitar. Después la información también puede ser oral, escrita y digital, ¿vale? Esto también las tres formas de dirigirnos y de ofrecer la información internacional, nacional, autonómica, regional y local, según, claro, teniendo en cuenta el origen o el destinatario, ¿no? En dónde estamos y a quiénes nos dirigimos. Entonces, ese primer punto de la gestión de la información, determinar el tipo de información, pues estas serían. Por ejemplo, aquí, si tuviéramos que seleccionar en esta imagen, estos eran los folletos antiguos, ¿no? Donde está el folleto del claustro, el 2 de cicloturismo, el de las playas, de Llucmayor, el itinerario urbano, este sería otro de la Sierra, de Tramuntana, de San Miquel, de las fincas generales de Llucmayor, este sería uno genérico también del municipio, y de senderismo y de esas teulas, las cejas del claustro. Pues esta información toda sería información turística interna, ¿no? Que se ha realizado desde el ayuntamiento, dentro, pública, todos los públicos, gratuita y escrita, ¿no? Pues si yo os dijera, os diera otra información, por ejemplo esta, tendríais que saber decir qué tipología, qué tipo de información es. Como Somut No, no estuvimos a visitar las higueras, pues sería formación turística, externa, privada, gratuita y escrita. Bueno, iremos viendo, ¿vale? Pero que sepáis que cómo seleccionar si nos piden, pues, un tipo de información para una fuente de información en concreto, saberla distinguir. Aquí habría otras, como Bodegas Virrey, la guía del Diario de Mallorca, pues, también serían otros ejemplos. Las cuevas del Drac, bueno. Claro, ¿qué pasa? Que Tour España, para la efectividad de esta información también se crea un plan estratégico. Hemos visto ya los planes estratégicos, pues hay un plan estratégico de marketing también. De hecho, el último se ha hecho hasta el año 2020, que recién termina ahora. Si queréis echarle un vistazo en Tour España, podéis ir a la página web y visitarlo y verlo. Entonces, ellos se dirigen a dos segmentos de consumidores. Echarle un vistazo, ¿vale? Echar un vistazo a esta página. Y después, importante que hoy por hoy, para este segundo punto, que es la búsqueda y selección de la información, ¿no? Que en este caso sería una fuente oficial Tour España, estamos en el segundo punto, la gestión de la información, ¿vale? Para que os vayáis ubicando. Hay que tener en cuenta hoy por hoy el Smart Data.
¿Qué diferencia hay entre el Big Data y el Smart Data? Es que hoy por hoy todo, Google, Facebook, todo tipo de redes sociales se rige por esta herramienta. Big Data lo que hace es capta la información, la procesa y la filtra. Punto. ¿Vale? Capta, procesa y filtra. Sin embargo, el Smart Data, cuando ya tiene toda esta información procesada, lo que hace es crear unas fórmulas matemáticas para convertir estos datos en respuesta al mercado, sobre un mercado. O sea, imaginaros que nos queremos dirigir a un público de 40 a 60 años para hacerle llegar la información del claustro, la iglesia y de los recursos culturales que tenemos en el municipio. Pues lo que hace el Big Data, primero procesa la información, la capta, la filtra, pero el Smart Data es que ya tiene unos parámetros que nosotros les hemos indicado para hacer llegar esta información a través de estas fórmulas matemáticas a un mercado en concreto. O sea, ya tiene autonomía propia y hace que nosotros en YouTube pues recibamos música que ya nos gusta porque sabe por esa análisis, ese smart data, ya sabe lo que queremos. Y así cada vez más pues con todo. ¿No? Hay una información que se vaya integrando y no hace falta pedirlo porque ya casi se nos da. Entonces, Tour España pues cuenta con esto, con explotar y sintetizar el Smart Data. Relevante desde esta perspectiva turística, para así difundir la información o el contenido turístico, digital en este caso. Antes hablábamos de la información escrita, ahora de la digital. Echarle un vistazo a este link en el que hablan de diferentes estrategias que en Latinoamérica, y esto además es una información actual, también relacionada con el COVID, de cómo ahora en septiembre pues ya se debe tener en cuenta este Smart Data. Y son 10 minutos de opiniones de diferentes directores de Latinoamérica, también en un caso de Europa con un director de ventas, pues qué estrategias de marketing se han usado para comercializar y ofrecer una información, bueno, al final ofrecer datos, ¿no? Que es con lo que hoy por hoy se trabaja, datos, información. Cuando no pagamos algo, cuando no estamos pagando por un servicio, una información, es porque nosotros somos el servicio, la información. Están comercializando de alguna manera con nosotros y nuestra información. Entonces hay que saber cómo funciona este Smart Data. Vale, echarle un vistazo. Después el siguiente punto, gestiona íntegramente en Tour España con esta dimensión turística a través de una red de 3 consejerías de turismo. Entonces tiene una colaboración pública y privada e interterritorial para esta promoción internacional de los destinos turísticos españoles. Nada, hemos hablado de Tour España, pero no nos hemos metido mucho en su modo de trabajar, en cómo se publicitan, cómo se promocionan, pero para mí, con que tengáis en cuenta que hay un plan, que hay para seleccionar esta información, hay que tener en cuenta o tener una estrategia para buscar a qué segmentos nos dirigimos, y de esta manera se usa el Smart Data, ya es mucho. O sea, ya para mí es suficiente ver cómo lo hace Tour España, ¿vale? Como entidad nacional. Después, sistemas y medios para la localización y obtención de esta información. Sería el tercer punto, que había dicho antes que hay que tener unas acciones concretas. Pues bueno, aquí os pongo los ayuntamientos estableciendo contactos con personas encargadas del área de turismo, los establecimientos y empresas
turísticas que realizan procesos similares a los registros oficiales a través de modelos de las fichas de registro. Al final, bueno, hay que tener un sistema y medio para obtener esta información. En nuestro caso ha sido Joan Montserrat como fuente de lo más valiosa que hemos podido tener, que a partir de ahora no lo vamos a poder tener porque ya no se pueden hacer este tipo de visitas, pero para mí es muy importante estas colaboraciones, estas sinergias y por eso hablamos todo el tiempo de colaborar, de crear lazos, tanto públicos como privados, con distintas instituciones, organizaciones, empresas y así poder obtener una información más rica, ¿vale? Y más actualizada o incluso más rigurosa. Cuanta más información tengamos, pues después podemos crear una información eso, más valiosa. ¿Vale? Entonces, eso, maneras o sistemas de cómo obtener esta información. Aquí vienen algunas. Aquí os muestro también algunos portales, otras webs que ya, algunas de ellas ya las hemos visto anteriormente. Os pongo aquí alguna. La del CAIP es la que debemos de seguir, ¿vale? Donde noticias, es una de las también más fiables. Aquí abajo están lo de illas sostenibles. Bueno, la Agencia de Turismo de las Islas Baleares. ¿Veis? Los segmentos estratégicos turísticos, ya ellos, que es un segmento estratégico turístico, pues ver qué plan tienen ya ellos. Por ejemplo, aquí en las Islas Baleares está el gastronómico, el cultural, el turismo activo, el ecoturismo, el turismo deportivo, el de salud y bienestar, el de lujo y el MAIS. Acordaros que el MAIS es uno de los más atractivos por el caudal o la cantidad de gente que viene y también por el dinero que dejan aquí. Les interesa especialmente aquí en las Baleares. Bueno, y en todo lugar. Es uno de las visitas que, o de los perfiles que más, o segmentos que más interesan. Bueno, seguimos en la gestión con esta obtención de información y documentación turística. Nada, os he puesto algunas curiosidades, ¿vale? Echarles un vistazo vosotros mismos en cuanto a tweets, pero ya son del año 2013, pero ver si queréis a través del INE cómo se ha ido modificando esto, cómo las palabras clave sobre marcas baleares, por ejemplo, pues ha habido hasta 8.500.000 tweets sobre Baleares en este 2013, pues se podría llegar a ver cómo ha cambiado en estos años posteriores, ¿no? Aquí ya estamos teniendo en cuenta la parte digital, la información digital que hoy por hoy, como ya hemos visto también en el webinar, de los mercados emisores de Japón, de Inglaterra, de Alemania, como el Twitter era uno de los canales más importantes, o Instagram, para conocer el perfil o la segmentación a quienes dirigirnos. Bueno, solo como anécdotas, leer este escrito que os muestro y los links que os introduzco. Más adelante, vale, ya estamos en el punto 4. Acordaros, gestión, determinar el tipo de información que se pide, buscarla, obtener esta información y ahora analizarla. Claro, metodologías que hay para analizar y contrastar y archivar esta información, pues lo que decíamos, hay que seguir un cumplimiento de requisitos legales y requerimientos técnicos marcados por los diferentes organismos del territorio, con competencias turísticas, ambientales, urbanísticas, de accesibilidad, seguridad, etc. Esto, en principio, quienes nos tendrían que ofrecer esta información es desde el Ayuntamiento de Llucmajor. Esto estaríamos un poco a expensas de sus peticiones.
¿vale? En principio, ya os diría, ahora por ejemplo con el COVID, pues tendremos una serie de requisitos de cómo ofrecer la información. Pues eso lo debemos de tener en cuenta. ¿Cómo va a ser? A través de QRs, códigos QRs, ya en plano con unos guantes, pues a lo mejor eso todo pues se debe de eso, de estandarizar. Si estáis en diferentes lugares de Llucmayor, pues todos hacerlo del mismo modo, así como nos han pedido como requisito y cómo se debe de hacer. Para la seguridad, pues eso es un ejemplo. Pues, estar bastante al día con estos requerimientos. Esto ya os digo, os los deberían de dar desde el ayuntamiento de igual donde estéis trabajando, que os los darían ellos. Después, el quinto punto, archivar y ordenar la información o el tratamiento de la información en la gestión. Entonces, ¿cómo se ordena? ¿Os acordáis que os dije, bueno, en esa base de datos lo podéis hacer como queráis, con un orden alfabético, con un orden numérico, con un orden cronológico, por materias o por órdenes alfabéticos también a través de esta materia o categorías que nosotros llamábamos, por zonas geográficas? Pues por eso es tan importante llegar a una toma de decisión y que todo se estandarice para que todos a la hora de buscar esta información rijáis por un mismo criterio. ¿Vale? Súper importante. Nada. ¿Para qué? Para proporcionar también esta imagen de calidad y cuidado en la atención al visitante. ¿Vale? Es un poco de cajón, ¿no? Si estamos con un orden, una estructura, la calidad va a ser así. Se va a notar porque se os va a ver la profesionalidad con la que, la seguridad con la que gestionáis esta información. Bueno, hay diferentes también sistemas de archivo, bancos y bases de datos. Nosotros trabajamos con el Drive, y ahí es donde todos tenéis la misma información, pero podría ser con un Excel, como también lo hemos hecho, con el Access. También si hacemos que ellos busquen o tengan los visitantes una autoconsulta, pues pueden ser, como ya os dije antes, con guías digitales, páginas web, que sepáis que se hizo una web de Yogmaturist. Os he puesto el link, pero habría que actualizarla. Esto también será una tarea a posteriori, pero que está ahí. ¿Vale? Porque sería también un sistema de archivo nuestro interno. Bueno, pues ahí se deja y después en las oficinas se procesan y también guardan datos en espacios físicos, en almacenes, como es en la oficina, la OIT de la pechetería. Abajo está el almacén. Si podemos, lo vamos a visitar para que sí veáis. ¿No? Pues os hacéis una idea. Categorizado pues por estantes y por información gratuita, de pago, pública, privada, pues así con este tipo de información y distribución que anteriormente hemos visto. De ferias, de eventos, ¿vale? Bueno, después, a partir de la base de datos, se puede realizar todo tipo de salidas informáticas, imprimir documentos a medida, rutas, horarios de buses, distribuir la información por Internet y realizar envíos electrónicos, que hoy por hoy es lo que más usaremos. Al final, Internet es lo que nos va a permitir presentar información a través de estos portales, sitios web. Vale. ¿Qué más? Así interesante de lo que sé. Como no vais a tener la experiencia de estar en una oficina este año, pues bueno, tener en cuenta eso, que debe de haber esta organización también, no solamente de los datos, sino de los espacios físicos, ¿vale? El lugar donde estáis ubicados. Venga, seguimos para adelante. Y ya iríamos a la creación. A la creación, que es el punto 6, el penúltimo. Creación y soporte. ¿Cómo creáis esta información de los soportes?
estos soportes escritos, digitales, audiovisuales, virtuales. No habíamos dicho, pues San Miguel podría ofrecerse a través de un vídeo. Pues también tener en cuenta la innovación, la creatividad para mm, interpretar, ¿no? Es una de las palabras que más hemos usado el año pasado, de decir cómo interpretamos la información, saber qué nos piden, qué demandan, o hoy por hoy, pues si estamos online, pues ofrecer la información online de la manera más interactiva posible. En este caso, pues qué mejor que sea visual, audiovisual. Y nada, al final deben de seguir estos materiales una publicación de manera que divulguen pues eso, la información que tenemos también de manera física en papel. Vale, seguimos. Aquí veis la página de Llucmayor y algunos lugares que debemos de tener en cuenta como TripAdvisor hoy por hoy para saber los comentarios, que incluso si estuvierais trabajando a mí me interesaría, sería muy interesante que estuvierais como Yugmatourist y que os pudieran comentar como informadores. Pues sería súper interesante para hacer ese seguimiento y control y mejora de vuestro trabajo. Después, la informática y tecnologías de la información, pues eso, las TICs. Es que hoy por hoy debemos de saber las formas diferentes que hay de ofrecer la información. YouTube, un blog, un LinkedIn hoy por hoy que también se usa como red y cada vez más está sirviendo de fuente de información. Vimeo, Google, Facebook, Twitter. Bueno, ir investigando, ¿vale? Ir teniendo curiosidad por Twitter, que hemos dicho que es una de las más conocidas, pues ver qué información, por ejemplo, el Consejo pone desde Twitter y cómo difiere, en qué se diferencia la información que pone a lo mejor en Facebook. Pues revisarla y así sabremos qué diferencia hay porque se dirige a un perfil diferente. Entonces, a lo mejor incluso podemos llegar a descubrir cuál es el perfil a quien se dirigen dependiendo de la información que ponen. Si es más visual en Instagram, pues saber que a lo mejor se dirige a un público más joven. Y quizás en Twitter, pues es más escueta y más para empresarios, ¿no? Pues irlo revisando. Nada, eso de nuevo, para las TICs al final lo que hacen es mejorar las necesidades y dirigirnos más, innovar en qué procesos y productos pueden llegar a un cliente u otro, ¿vale? Para así fidelizarlo. Seguimos. ¿Para qué han ayudado estas TICs? Pues eso, para promocionar, publicitar, comercializar, contratar. Bueno, creo que esto no hace falta tampoco reiterarse mucho. Sabéis que hoy por hoy ya casi no es necesario imprimir. Incluso yo diría que cuanto más se pueda evitar mejor. Y ahora ya casi lo tenemos incorporado con los códigos QR. Incluso para visitar el menú de un comercio, ¿no? Ya tenemos el QR, así que es ya la fuente base para tener la información, las TICs. Bueno, ver que el turismo busca atraer a clientes internacionales y para ello es importante este desarrollo de esta infraestructura en comunicaciones. ¿Vale? Aquí os pongo un link porque eso es la dependencia de las TICs y de la planificación de diferentes, que cada vez más se escogen diferentes fuentes para llegar a esa visita o ese lugar que queréis de manera autónoma. Aquí desde Spain.info veis como también hoy por hoy incluso experiencias que de manera autónoma tú puedes ya ofrecer, incluso a nivel nacional. ¿Vale? Si es invierno, por ejemplo, en la agenda de invierno,
pues poder ver qué planes hay. En este caso, Barcelona, las Islas Canarias y las maneras diferentes que hay de promocionarlo. Los títulos que usan, ir de compras y aprovechar las rebajas, pues, o un viaje por amor. Las interrogaciones, como vosotros al comienzo hacíais, ¿os acordáis? En el caso del claustro, como también te genera el interés de leer más si es un título con una pregunta. Bueno, revisar qué manera hacen para crear esta información, que estamos en el punto 6 de la creación de este material. Y actualizarlo, siempre actualizarlo, estar en constante revisión. Bueno, después hablamos de la retroalimentación, intercambio de información, ¿vale? La cooperación, como hemos dicho ya antes, es básica, disponer de información uniforme y homogénea, compartir conocimientos sobre la zona de actuación, por eso el que estéis en contacto con la gente es súper importante, favorecer el mantenimiento y la actualización de los datos en la red donde estemos trabajando. Si es Facebook, pues tendremos que poner unos días, quizás unos horarios que serían los horarios que más se visite. Facebook, por ejemplo, dices, pues nuestro público lo visita más a mediodía, pues será ahí cuanto más publicaciones tendremos que hacer. Y esto todo será con un previo análisis, un previo puesta a punto de decir, venga, vamos a poner un comentario a las 9, otro a las 12, otro a las 3 y otro a las 9 de la noche. ¿Cuál es, después con las estadísticas, ver cuál ha sido más visitado? Y ya ir actuando con un poco más de precisión. Esa es la idea. Bueno, eso, favorecer favorecer el mantenimiento en la actualización, quedamos ahí, poner en común datos de interpretación y análisis, facilitar canales de acceso a la información, ¿no? Con links podría ser, llevar a cabo acciones conjuntas, pues de formación, marketing, de informes, por eso el que estemos en contacto con otras webs nacionales o locales o de la comunidad autónoma, en este caso de las Baleares, intercambiar pautas y buenas prácticas, ir a una, al final es ir a una con todo. Y aquí están, ¿no? El sistema, pues, ¿cómo iríamos a una? Pues si fuéramos en coherencia con las empresas locales, las oficinas de información, los medios de comunicación, los tour operadores, los colaboradores, como puede ser yo Montserrat, y así finalmente que pueda repercutir en el visitante turista. Y por último, ahí está, la difusión como fuente de información del destino. Las OITs, ya sabéis, Oficinas de Información Turística. Y aquí habla de las funciones que ya las hemos visto, así que no me voy a detener mucho más. Pero es eso, acogida y recepción de la información, recopilarla y distribuirla y estar en colaboración con agentes. Los agentes turísticos o la planta turística son empresas, los servicios, productores, así como ya estáis haciendo o habéis hecho. Bueno, vais a ser los que más en contacto vayáis a estar con el municipio. Así que sois los agentes vosotros principales de transformación, ¿vale? Tener esto muy en cuenta. O sea, que vuestra opinión es clave para esta gestión y desarrollo de información. Y siguiente punto, la circulación y distribución de la información dentro de estos centros y de otros sistemas de información no formales. Claro, habría que saber cuál es el público objetivo, ¿no? En este caso nosotros más o menos sabemos porque hemos hablado o tenemos un poco contacto con el Ayuntamiento de Llucmajor y el regidor de turismo y al final ellos no tienen una discriminación, ¿no? Es un poco, bueno, en verano que vengan hacia un público alemán, un público
principalmente alemán, en nuestro caso en Llucmayor, y, y, bueno, un poco no vamos a regirnos por lo que, o sea, tener en cuenta lo que ellos quieren, pero ahora nosotros vamos a hacer un cuidado, vamos a tener un cuidado al público que nos interesa, que es el residente, y es ese turismo interior que más ahora necesitamos para consolidar así el tejido social y local para desde ahí ya poder dirigirnos al exterior. ¿Vale? Ese será nuestro objetivo principal para tener una información de calidad. Entonces, eso, aquí habla de ese objetivo de tener una respuesta ágil y para ello tenéis que haber trabajado mucho toda la información, tanto física como online, que habéis tenido hasta el momento o incluso otra que vayáis recopilando porque tenemos que tener la máxima que podamos en cuanto a los recursos diferentes del pueblo y del municipio. Y para ello tenéis que tener una coordinación entre vosotros clara. Entonces, por eso, tener esta carpeta en Drive bien organizada con toda la información del equipo para saber acceder fácil y de forma sencilla es importantísimo. Vale. Ya veremos algún protocolo para trabajar en el punto de información sobre todo el mercado este año, para así saberos dirigir todos de un modo similar, también al teléfono y en el punto de información y a través de los emails. O sea que crearemos unas plantillas para seguir unos protocolos. Y después, bueno, esto en cuanto a los elementos impresos y las TICs. Hay que tener estos protocolos de procedimiento de trabajo y después tener siempre ese contacto con las bibliotecas, bases de datos, que vamos a tener, si estamos en el claustro, pues vamos a tener a nuestro alcance para seguir actualizándonos y así distribuir la información. Bueno, esto ya es más de lo mismo, circular y distribuir la información con otros sistemas en torno al trabajo y las reuniones de trabajo, conversaciones con visitantes locales, profesionales, sugerencias, incidencias. Es al final poner todo en su conjunto para que así tengáis más al alcance vuestro la información y a la hora de ofrecerla sea sencilla y completa. Porque, como hemos dicho, la información puede darse desde muchos puntos de vista diferentes. O sea que cuantos más puntos de vista tengamos, más completa será. Y más objetiva y menos subjetiva. Acordaros que siempre con la objetividad, que es un punto difícil de tener con la información. Vale, y esto ya lo iremos viendo más adelante, ¿vale? La metodología a tener en cuenta y así terminaremos con hay aún un par de presentaciones más, pero lo voy a dejar aquí, que sería justo la distribución, que es donde nos quedamos, la difusión, el punto 7 de la gestión de la información, ¿vale? Aquí con el punto 8 nos quedamos. Venga, espero que os haya servido. Después en el Meet ya trabajamos y si hay alguna duda se resuelve.